Se presentará el proyecto de sistemas de supervisión industrial impartida por el docente Fabián Luna. El equipo está conformado por David Aaron García y Diana Paola Sueste. Siguiente. El proyecto consiste en realizar un sistema LabVIEW, el cual obtendrá datos a partir de un circuito que está conectado a un Arduino. En este caso usaremos el Arduino Mega. El circuito está conformado por sensores analógicos que al captar una señal transferirá los datos en digital al programa LabVIEW. Para después este sistema almacene los datos en un archivo Excel. Como había dicho, el circuito que se lleva a cabo se compone por 10 sensores analógicos, que será un sensor de temperatura LM35, un fotorresistor y un higrómetro. Siguiente. El sensor LM35 o sensor de temperatura, este captará la temperatura del ambiente o en donde o de un cuerpo. Este permite medir el cambio de temperatura del ambiente. El sensor es un circuito integrado de precisión de temperatura cuyo voltaje es linealmente proporcional a los grados centígrados. Este sensor, al tomar una temperatura analógica, que sea una señal analógica, los pasará a señal digital que se registrarán en el sistema LabVIEW. Siguiente. La fotorresistencia o LDR es el que capta la intensidad de luz. Se define como una resistencia eléctrica la cual varía su valor en función de la cantidad de luz. De igual manera que el sensor de temperatura, los datos del fotorresistor que capte pues se verán en el sistema LabVIEW. El higrómetro, sensor de humedad FS28, mide la humedad del suelo, ya sea valores analógicos o digitales. El sensor, al estar expuesto en cualquier superficie, ya sea húmedo, nos entregará valores desde 600 hasta 700. Si en caso contrario de que se encuentre en una superficie seca, los valores serán de 0 a 1023 o puede variar según el umbral que esté cerca. Siguiente. Dichos datos que se obtendrán de los sensores pasarán al sistema LabVIEW. El sistema LabVIEW tiene la capacidad de almacenar los datos. Estos datos estarán guardados desde un archivo Excel, el cual nosotros lo utilizaremos para analizarlos desde el programa MATLAB. Siguiente. En MATLAB vamos a obtener lo que es la cuantificación, el error y la regresión, que en una actividad anterior ya habíamos visto por el sensor de temperatura, pero además se programará un código para obtener lo que es el promedio, moda, desviación estándar y la variación de temperatura, la humedad o presión. Todo esto se ha graficado. Mi compañero David les presentará este sistema LabVIEW Arduino y el proceso que llevará a cabo para el análisis y adquisición de datos. Hola, mi nombre es David Aaron García Sánchez y yo les voy a explicar toda la parte de LabVIEW y la conexión con MATLAB. Aquí podemos ver nuestro front-end, podemos ver aquí las distintas barras que representan los sensados de los distintos sensores y el display, los displays que hemos estado manejando. Estos displays nos mostrarán la intensidad luminosa y también estarán conectados a unos displays físicos del Arduino. Ahora, como vemos, aquí tenemos lo que es el higrómetro, la fotocelda y la incidencia luminosa sobre la planta o el lugar, y la temperatura del sensor LM35. El backend es el siguiente. Podemos ver que utilizamos la conexión VISA y para el Arduino utilizamos las herramientas que nos da Links, como por ejemplo este de fotocelda, donde
declaramos que el pin analógico número 8 va a ser la entrada de lectura de nuestro sensor. Y también utilizamos otros dos bloques de lectura analógica para que nos ayuden a leer los otros dos sensores. El programa que muestro aquí es el que hemos estado trabajando a lo largo del semestre. La única adición fue que metimos este módulo para poder conectar distintas señales y se puedan procesar en el archivo de Excel. Si damos doble clic aquí, podemos ver aquí la ruta de dónde se va a guardar y aquí seleccionamos que nos imprima los valores de tiempo en las que se hacen las mediciones. Ahora, muy bien, les voy a mostrar el circuito físico. Como podemos ver, el higrómetro lo tenemos en la tierra de la planta que va a medir la humedad que hay en la tierra. Aquí tenemos nuestro sensor de temperatura, el LM35, y por este lado tenemos la fotorresistencia y los displays que hemos estado manejando. Vamos a ver la ejecución del programa. Lo vamos a correr. Y como podemos observar, los valores de la incidencia luminosa se muestran en los displays, así como se muestran aquí en el frontend. Y también podemos ver cómo es que la temperatura va variando y la incidencia luminosa. Si yo apago la luz, la incidencia luminosa baja. Si yo la enciendo, la incidencia luminosa sube. Los datos leídos por el sensor son guardados en un archivo de Excel que tenemos que guardar en la misma carpeta donde tenemos nuestro archivo de MATLAB. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras distintas mediciones que hemos realizado. Y en este caso vamos a trabajar con nuestra hoja de datos de Excel que se llama Proyecto 1. MATLAB nos ofrece distintas herramientas como es esta que es XLSRead, donde podemos importar una hoja de cálculo de Excel. Simplemente tenemos que poner el nombre del archivo, que en este caso será Proyecto 1, para hacerlo de manera automática. Para importar las distintas columnas de datos, definiremos variables con el nombre que queramos que tengan nuestros vectores aquí en MATLAB. En este caso, temperatura, Celsius, humedad y luminosidad. Y para importarlas, ocuparemos el nombre del archivo y la columna en la que están ubicadas. Después, para el análisis estadístico, utilizamos también herramientas que nos proporciona MATLAB, como lo son el promedio, la moda, la desviación y la varianza. Y después las graficaremos como lo vemos de este lado. Lo mismo es para la luminosidad. Como podemos darnos cuenta, es el mismo programa con el que trabajamos a lo largo del semestre para la cuantificación. Entonces, lo único que queda por hacer es darle clic a Run. Esperamos a que cargue ya que son muchísimos los datos que tiene que interpretar y poco a poco nos va a ir generando las gráficas que se nos pide. Como podemos observar, MATLAB ya nos ha hecho nuestras primeras gráficas, que es la gráfica de temperatura en grados Celsius. Aquí podemos ver cómo es que varía la temperatura a lo largo de alrededor de 460 muestras que hice en un día. Y la gráfica de incidencia luminosa. Como podemos ver, podemos interpretar esta gráfica como que un valor alto es cuando recibe un 80% de incidencia sobre 1023 y ya eso puede significar que tal vez prendí la luz o le entró luz de alguna ventana y aquí es cuando se apagaba la luz y tal vez aquí le entraba un poco más de sombra al sensor. Ahora, para la siguiente parte de nuestra práctica, tendremos que ingresar el voltaje menor pico, que en este caso van a ser 0 volts, y el voltaje mayor. Le vamos a dar Enter y nos va a preguntar, ¿a cuántos bits quieres cuantificar? Para este ejemplo, utilizaremos 3 bits y esperaremos a que haga los cálculos. Como podemos observar, aquí nos muestra MATLAB las gráficas. La primera gráfica que vemos del lado izquierdo es la gráfica de muestras y la segunda gráfica es la comparación de valores originales contra la regresión y esta otra gráfica es el error de la cuantificación.
Entonces aquí tenemos nuestra recopilación de gráficas, gráfica de muestras, error de cuantificación, comparación de valores originales versus regresión, la gráfica de la humedad. Y acá podemos ver el análisis estadístico que nos hace MATLAB. Podemos ver que el promedio de los datos de la humedad en la maceta es de 46. La moda de los datos es de 46 también. La desviación estándar es de 0.19. La varianza en la humedad es de 0.038. El promedio de datos de la incidencia luminosa es de 42.78. La moda es de 40.62. La desviación estándar es de 11.54. Y la varianza es de 133.28. Esto sería todo por nuestra práctica. Muchísimas gracias por su atención.